Bueno, jóvenes, ya con la llamada de lista y con lo que vamos a seguir con el avance de la materia, necesito en este tiempo de que ustedes han podido entrar a su plataforma. Sí, 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 doctora. Sí han podido, ya. Ahora, lo siguiente, yo en su plataforma he colgado unos videos. Uno sobre esquizofrenia de tipo catatónica, si están ahí pueden revisarlo ahorita. Uno de esquizofrenia de tipo paranoide. La historia clínica, que quiero que la desarrollemos en este tiempo, y además de eso, la escala de actividad global, para que así ustedes ya tengan más o menos un panorama de lo que es la materia de psiquiatría. ¿Han revisado eso o no han revisado nada? Sean sinceros conmigo. No. no, doctora. Nada. Bien. A ver, los videos no son muy largos, son muy cortos. Vamos a hacer lo siguiente. Ahorita vamos a terminar, porque ya en la anterior clase habíamos terminado con el avance de la materia, en realidad con una clase que era sobre neurotransmisores y la otra que es referente a lo que es la esquizofrenia, que es un trastorno mental muy importante de la psiquiatría, pero nos habíamos quedado en una parte donde es los pronósticos, de buen pronóstico y de mal pronóstico. Vamos a seguir sobre eso, porque no podemos retroceder y volver nuevamente sobre lo mismo. Las personas que no han estado en esa clase van a tener que leer y ni modo, ¿no? Seguir sobre eso. Pero después de esto, cuando paremos el video, cuando hagamos como que nos demos un break, digamos, ahí ustedes me van a hablar sobre el video y posterior, o sea, van a mirar el video y después de eso vienen y hablamos sobre lo que han visto, para que así a mí me quede de retroalimentación y podamos, además de eso, subirlo al canal, que en realidad eso es lo que busca la universidad, ¿ya? Ya. Acabo de entrar aquí a la plataforma y hay como 5 videos aquí de YouTube. ¿Cuál quiere que miremos? Hay uno de esquizofrenia catatónica y hay otro sobre esquizofrenia de tipo paranoide. Esos dos son los que quiero que miren. Que son muy cortitos, no tienen ni 3 minutos y el otro creo que tiene 2 minutos y medio. O sea, tienen el tiempo suficiente como para poder mirarlo en el momento que hagamos un break. ¿Ya? Les voy a empezar a compartir de una vez en pantalla el tema de esquizofrenia, para que así vayamos avanzando sobre eso. Tienen en su pantalla, ¿no? Están viendo esquizofrenia. Sí. Sí. Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir. Esta era la definición que ya la habíamos visto sobre una enfermedad crónica con alteración precisamente en el pensamiento y en otras áreas. Eso van y lo tienen que leer sí o sí. Pasamos la clasificación que ya habíamos visto, que son 5 tipos de esquizofrenia, las más importantes. Y nos vamos a precisamente donde nos habíamos quedado, los factores de buen pronóstico y los factores de mal pronóstico. Estamos hablando acá precisamente de lo que es la enfermedad, el trastorno psicótico crónico, que es la esquizofrenia. Ustedes ven ahí como puntos importantes la edad en cómo empieza la esquizofrenia para que sea de buen pronóstico, o sea, como para que sea sobrellevador para la familia y para el paciente y no pierda esas capacidades normales de la vida que todos podemos tener, es el inicio a edad tardía. O sea, estamos hablando edad tardía a después de los 18 años, después de que ya el cerebro ha completado su formación y su desarrollo. La ausencia del embotamiento afectivo. Hay ciertas así conceptos como embotamiento afectivo, como anedonia, como cosas así que ustedes ya han ido viendo en psicopatología, si recuerdan, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Y van a tener que volver a repetir sobre eso.
No estaba en clase. ¿No estaba? Sí, Ya. me acuerdo. Vamos a tener que volver a leer un poco sobre psicopatología del pensamiento, del lenguaje y sobre todo lo que es la afectividad. Entonces, sigamos. La edad tardía, después de los 18 años, ausencia del embotamiento afectivo, es decir, que ese paciente realmente afectivamente esté muy afectado y esté aislado y no exprese ninguna comunicación, su rostro, sus gestos, nada. Factores precipitantes claramente de la enfermedad que sean identificables, es decir, que mientras nosotros podamos identificar, mientras más rápido podemos notar de que se ha aislado, de que no come, de que está alucinando, de que está delirando ese paciente, de que hay cosas bien extrañas y bien raras en el primer mes, en el segundo mes, eso nos hace creer de que ya se puede iniciar un tratamiento y nos puede ayudar a disminuir el deterioro de la enfermedad. Ojo, eso es muy importante. Si la persona, además de eso, presenta una buena adaptación social, sexual, laboral, antes de la aparición de la enfermedad. O sea, si la persona antes de enfermarse ya había conseguido algún título en alguna carrera, si ya había tenido o había formado una pareja y ya había también decidido la orientación sexual que tenía, que quería, entonces eso ayuda bastante para que así no haya como que una desorientación entre lo que quiere ser y entre lo que... Y lo laboral, que también es muy importante, porque eso nos da muchas pautas para decir de que el paciente que padece de esta enfermedad podría tranquilamente seguir trabajando sobre lo mismo, pero siempre bajo supervisión. El ambiente social y el ambiente familiar también son muy importantes porque si son favorables, o sea, son personas que no se van a despreocupar de la toma de su medicación, son personas que son muy responsables, son personas que tienen los recursos económicos para brindar, comprar y acompañar, entonces eso va a hacer que el paciente realmente no descuide el tratamiento farmacológico. Buen cumplimiento del tratamiento que viene de la mano con el ambiente favorable de la familia, además de los antecedentes familiares de trastornos del humor. Nosotros una clase anterior, o dos clases anteriores, perdón, habíamos visto el trastorno de depresión. Dentro del trastorno de episodios depresivos, afectivos, que en realidad son los nombres, también se los conoce como trastornos del humor. Si hay estos antecedentes de que tiene estas enfermedades, es mejor, porque es peor de que el paciente tenga antecedentes de haber tenido puras familias de esquizofrénicos, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todos esquizofrénicos, hace que sea peor su pronóstico. Confusión y síntomas atípicos, o sea, síntomas que nosotros veamos un poco raros y que no estén precisamente encasillados en lo que es la enfermedad, hacen también creer de que podría ser algo favorable para el paciente. Y el mejor subtipo, ojo, ¿no? En esto que el mejor subtipo de todos es la esquizofrenia paranoide. Y si ustedes se dan cuenta, la esquizofrenia paranoide cumple con todo lo que ya hemos estado diciendo adelante. Si me empiezan a recordar los que han estado en esa clase de esquizofrenia. Pasamos. Tenemos los factores de mal pronóstico. Y en los factores de mal pronóstico vamos a ir precisamente a hacer un énfasis muy importante en esquizofrenias que son las más difíciles. O sea, si ustedes ven las esquizofrenias que son más fáciles de llevar en el subtipo de esquizofrenia paranoide, iba muy ligado con los que son los factores de buen pronóstico. Pero en los factores de mal pronóstico precisamente vienen aquellas esquizofrenias que son como la indiferenciada, como la desorganizada, como la catatónica, que son esquizofrenias muy difíciles de llevar y que empiezan precisamente todo lo contrario a lo que habíamos visto en los factores de buen pronóstico. Esto es bien sencillo y bien fácil para que ustedes se ubiquen y no tengan mucho en cómo perderse referente a las características mismas de estos tipos de esquizofrenia. Miren, en los factores de mal pronóstico ya se los había mencionado, contrariamente, inicio de edad temprana antes de los 18 años, estamos hablando de adolescencia, preadolescencia, 12, 13, 14, 15 años, donde inicia la enfermedad. El comienzo progresivo
o insidioso, así medio como que empezó a los 12, 13 años, pero no. En realidad los síntomas fueron más a los 14. Entonces eso nos hace dudar mucho del inicio de la enfermedad y más aún cuando la persona que es el familiar que lo lleva a consulta o emergencia ha sido una persona que no ha tenido mucha vista, no nos proporciona mucha información, entonces eso hace de que sea más dificultoso el poder indagar sobre su inicio. Aislamiento social o síntomas de apoyo social. En el aislamiento social, realmente el desapegarse de todo lo que significa labores, escuela, colegio, si estaba en algún tipo, pertenecía a algún grupo de baile, grupo de oración, células, etcétera, que se haya aislado totalmente de eso. Y el apoyo social, en realidad el apoyo social fuerte siempre va a ser el núcleo familiar. Trastornos previos de la personalidad. Dentro de los trastornos previos de la personalidad vemos aquellos que van precisamente con alteraciones ya desde que era niño. Alteraciones en cómo era su conducta, si había alguna extrañeza, cosas medias raritas desde que era pequeño, muy solo, juegos bien inapropiados, hacía berrinches por todo y por nada. Entonces, cosas que ya van marcando pautas para decir, tal vez sí desarrolle a largo plazo una enfermedad. El embotamiento afectivo, la historia familiar de esquizofrenia, ¿ven? Si hacemos una comparación en el otro, no había historia familiar de esquizofrenia, sino había historia familiar de trastornos del humor. Larga evolución antes del primer contacto con el médico. Estamos hablando de que hay familias que llegan incluso después de 2, 3, 4, 5 años que han convivido con la persona bajo ese estado de aislado, de no comer, de no dormir, de alucinar, de no bañarse, de no asearse, de no hacer nada, y porque no han caído en una crisis grave como para poder golpear o como para poder lastimar, entonces recién no hayan tenido que llegar al psiquiatra. Seguimos. Perdón. Jóvenes, ¿me están escuchando todo? Sí. Sí, Sí. doctora. Muy bien, bien, sigamos. Sí. La Doutora, historia, Doutora. cuando, dígame, doutora, pueden posso hablar, fazer joven. uma pergunta? Luzmar, Apareció algo en pantalla. Hein, doutora? Queria saber, sabe o quê? Se, por exemplo, se nós outros tenhamos uma pessoa na nossa família que tenha esquizofrenia, é predisponente a outras pessoas também? no sé, por favor, si hay alguien que su audio está sonando demasiado. Ahora Luzmar puede hablar. Se por exemplo, nós outros tem alguém em família que tem esquizofrenia, aí isso quer dizer que outro pode também a ter? Claro que sí. Claro, la esquizofrenia, les cuento que tiene un componente genético muy importante. Incluso hay un número de cromosoma, que creo que es el cromosoma número 3, ahorita no recuerdo muy bien, pero creo que es el 3, el que está identificado claramente que se puede volver a repetir y a trascender la enfermedad en las subsiguientes generaciones. Incluso se habla de que hay un porcentaje de un 50% y que va a aumentar y que va disminuyendo a través de las generaciones, 25% y así, ¿me entienden? Entonces, es... Doctora, pero una persona con esquizofrenia puede vivir normal, tener una vida normal si está en tratamiento. Depende. Depende del subtipo de la esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide hace una vida casi normal, casi, pero no normal, porque dentro de todo tiene que seguir bajo un tratamiento farmacológico, tiene que seguir bajo ciertas medidas que vayan a impedir que no caiga en un episodio psicótico o en alguna crisis que lo angustie tanto y vuelva a lo que antes había conllevado a que lo diagnostiquen como esquizofrénico. Si es paranoide, pero si es indiferenciado, si es catatónico, si es desorganizado, lo más probable es que su vida sea
completamente dependiente de la persona, que sea su familia, apoderado, alguien que lo apoye. Ahí sí se complica demasiado el pronóstico de ese paciente. Doutora, una pregunta. Sí, La persona, igual usted me habló, tiene los factores genéticos, ¿va a desarrollar sí o sin la enfermedad o tiene que tener un punto gatillo para empezar la enfermedad? Esa es una pregunta muy interesante la que haces, Vivian, porque es cierto, hay como que un foco que puede llegar a desencadenar la enfermedad. Se habla en los trastornos en general, no simplemente la esquizofrenia, de que todos los trastornos mentales van acompañados de una base biológica, que precisamente va con esto de la genética y los cromosomas que suelen trascender entre generación y generación. Pero además de esto también está el componente social, el componente psicológico, que de alguna manera, al ser un triángulo así que va enlazado y que no se lo puede separar, entonces vemos que hay conductas que se pueden aprender. Pueden haber maltratos, puede no haber una familia que sea un apoyo para ese niño desde tempranas edades y que al llegar a la preadolescencia, adolescencia, entonces tenga que desarrollar la enfermedad porque ese cerebro ha sido maltratado, ha sido abusado y no ha habido forma de poder evitar eso. Muy contrariamente a otros pacientes, a otras personas que sí tienen un padre que ha sido esquizofrénico, pero llegan a tener dentro de ese seno a una madre que no, una madre que contiene, una madre que cuida, una madre que hace el papel de padre y madre, y que además de eso da amor, estimula cognitivamente todo ese cerebro. Entonces, muy probablemente él, a pesar de que tenga un 50% de poder desarrollar la enfermedad, no la va a desarrollar porque sí ha tenido un apoyo contenedor de esa madre. ¿Me entiendes? Entonces, como que nada está dicho, pero sí en realidad hay un triángulo muy fuerte que se delimita y que precisamente a eso se le llama epigenética, que es muy fuerte, que es un concepto muy fuerte que se manejan en todos los trastornos de tipo mental. Ya, doctora, gracias. Ya. Sigamos entonces. ¿O alguien más quiere hacer alguna intervención? Doutora, Luzma? assim, por exemplo, porque eu conheço uma chica que ela tem esquizofrenia. O papá dela não, mamãe, ninguém mais tem. Isso seria um estilo de vida, se a pessoa não ter, sei lá, algo assim, uma vida saudável, faz atividades, alguma coisa assim, isso influencia? Luzmar, tu audio, no sé qué tiene, pero no te entiendo nada. Creo que tiene mucho volumen. Sí, creo que tiene mucho volumen. Tienes que disminuirle, Luzmar. Por favor, porque no te entendí la última parte nada. O que se ponga auriculares. O si te puedes poner auriculares, mejor. O si está Jorge a tu lado, él tal vez puede Rato. para su audio. Hola, Luzmar. Ya, sigamos, jóvenes, ¿ya? Al finalizar empiezan a hacerme y me empiezan a bombardear con todas las preguntas que ustedes deseen, porque si no, se va a acabar nuestro tiempo y no vamos a poder concluir un tema. El abuso de drogas también es un punto de mal pronóstico. La presencia de anomalías cerebrales claras, como por ejemplo ventrículos que sean dilatados, que hay alguna alteración a nivel del encéfalo, al nivel de la corteza, entonces pueden ser presencia de un factor de mal pronóstico. Cuando la enfermedad no remite en 3 años y hay múltiples recaídas, también son factores de mal pronóstico. Y miren, una de las más que tienen el peor pronóstico de las enfermedades como la esquizofrenia es precisamente el subtipo de la desorganizada. Sigamos, ¿cómo va a ser la clínica? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver
referente a lo que va a ser el paciente, en cómo se va a percibir su juicio y cómo él va a pensar. Se ven, miren, muchos patrones de regresión de pensamientos ilógicos, mágicos, ¿ves? Como que todo es extraño, todo es raro, empiezan a haber supersticiones, ideas autorreferenciales, creencias que son irracionales, incluso que vienen hacia uno mismo, o sea, hacia el mismo paciente o hacia acontecimientos que pueden ser exteriormente. Sigamos. La presencia de alucinaciones es muy, pero muy fuerte. Podemos ver de que las alucinaciones, tanto auditivas, gustativas, visuales, sinestésicas, táctiles, cinéticas, son una fuerte clínica que se va a evidenciar en casi todos los pacientes. Sigamos. Tenemos las ideas delirantes. Las ideas delirantes entraban, si ustedes recuerdan, dentro de lo que es el pensamiento, y en el pensamiento habían esas creencias que eran totalmente falsas. Incluso creo que esto habíamos hablado en cuáles eran las ideas delirantes eróticas, si se acuerdan en clases, y algunos mencionaron aquellas ideas que vienen precisamente cuando hay alguien de sentir un deseo de ser amado, perseguido por otra persona. Entonces, esas ideas vienen precisamente a formar parte de las ideas delirantes. Ojo, ¿no? No siempre son eróticas, hay místicas, hay religiosas, hay ideas delirantes paranoides, de sentirse perseguido, de que le van a hacer daño. Entonces, cualquiera de esas ideas puede presentarse en el paciente. Luego, también dentro del lenguaje es importante que recuerden que empieza a cambiar. Si su pensamiento está errado, está equivocado, está totalmente delirante, también en la forma en cómo habla va a haber una distorsión de esto. El lenguaje puede ser con neologismos. Si recuerdan los neologismos, aquellas creaciones de nuevas palabras. Entonces el paciente empieza a jugar con eso. O puede ser muy pobre, puede quedarse con sí, no, ya, la, pe, entonces solamente hablar así. O puede repetir algunas palabras, la famosa ecolalia, repetición de ciertas palabras. O algún lenguaje que tenga que venir ya un poco más sucio, ¿no? Estereotipado, repetir una y otra vez, o salirse por la tangente. Su afectividad también se ve afectada. ¿Cómo es esto? Entonces empiezan ya a experimentar, evitan el contacto ocular, sus gestos son inapropiados, no tienen una normal espontaneidad frente a alguna situación que se dé. Por ejemplo, si hay algún momento en el que tienen que reír, ellos lloran. Si hay algún momento en el que ellos tienen que quedarse callados, ellos hablan, gritan. Entonces hay una total distorsión de eso. Seguimos. Las alteraciones motoras. Las alteraciones motoras vienen precisamente con hacer movimientos en su cuerpo que pueden ser precisamente así bien raros. Entonces, como no hay, como en la catatonía, hay una ausencia total de la actividad. Hay unos movimientos que pueden ser totalmente involuntarios y quedarse rígidos de ahí el paciente. O puede haber otra cosa donde más bien pueden moverse demasiado y haber la famosa estereotipas con movimientos sin finalidad, mover un brazo, mover una mano, mover un pie, entonces que puede ser precisamente por esto. Los estilos de vida empiezan a abandonar. Estos jóvenes es muy importante que ustedes tomen en cuenta, porque ya de por sí ver a un paciente que ha abandonado la higiene por 6 meses es raro. ¿Quién abandona la higiene tanto tiempo? Entonces es como para decir, no, pues claramente puede tener un episodio psicótico, pero más allá de eso creo que es una esquizofrenia. Alteraciones en la forma de vestir, abandono del cuidado de su hogar, desorganización en la forma en cómo se alimentaba, escándalos públicos que vienen, los escándalos públicos evidentemente vienen por las ideas delirantes que tiene el paciente y que eso hace que se comporte de manera así. El comportamiento social se pierde. La mayoría se retrae y tiene un comportamiento tipo autista, entonces se separa del mundo.
O algunos evitan. Evitan porque ya no pueden tampoco vivir en un medio social. Sus formas de pensar, en la forma de su autoconcepto, en cómo ellos no distinguen sus pensamientos internos entre los externos, entre las personas y objetos, hace que realmente se pierda la identidad de la persona. Entonces, por eso es que hay una gran alteración en la forma en cómo se miran y en cómo miran el mundo exterior. Seguimos. Miren, esta parte es claramente importante que ustedes me tomen en cuenta porque tenemos síntomas que son positivos y síntomas que son negativos en la enfermedad. Dentro de los síntomas positivos, no es que esté bien. No es que sea lo mejor de la esquizofrenia. Y los síntomas negativos no es que sea lo peor. Simplemente que los síntomas positivos hacen que las funciones tal vez se puedan restablecer y sean más identificables para el psiquiatra o para el personal en salud que sean que lo valore. Por ejemplo, si vemos a una persona que está alucinando, que está hablando sola, que está mirando, que tiene visiones, que está hablando desorganizadamente, que tiene un comportamiento muy desorganizado o catatónico, claramente es identificable. Entonces, por eso se habla de síntomas positivos. En cambio, una persona que tiene síntomas negativos, o sea, un esquizofrénico, o ¿no? que tiene síntomas negativos, lo que prevalece es la pobreza del habla, abulia, apatía, anedonia, o sea, todo lo que en realidad va a hacer que viva aislado, no quiera hacer nada, sea aparente ser un flojo, que en realidad no es flojera, en realidad es no tener la capacidad o la voluntad para querer hacer algo. En el diagnóstico nos basamos, si vamos a ver un diagnóstico por imágenes, es importante recalcar que hay imágenes en una tomografía cerebral que precisamente va a ver que hay 3 grandes características, como el agrandamiento de los ventrículos, el agrandamiento de los surcos y la atrofia cerebelosa. Esto no es un diagnóstico certero, ¿no? Pero es lo que se ha podido evidenciar en varios pacientes que tienen esquizofrenia, porque hay otros pacientes que sin tener en una tomografía el agrandamiento de los ventrículos, la atrofia, etcétera, también padecen con los otros criterios que son los importantes, que ya esos están mucho más adelante de lo que yo he hablado, para que ustedes le echen después un vistazo a eso, ¿ya? Seguimos. Y el tratamiento. ¿Qué es lo que se va a hacer con un paciente que padece de esquizofrenia? El tratamiento va a ser principalmente con farmacoterapia. La farmacoterapia es imprescindible. No se puede hacer nada sin un tratamiento así. Entonces, la base del tratamiento va a ser con un antipsicótico. Acá voy a ir poniéndoselo lo más importante. Voy a ir pasando algunas cositas que no. Perdón, acá más adelante. Los neurolépticos. Cuando habíamos hablado de depresión, si recuerdan en la clase donde había escrito en la pizarra algunos tratamientos para la depresión que primero venían con antidepresivos, luego con sedantes, luego con neurolépticos. Dentro de esos neurolépticos, que en realidad son los famosos antipsicóticos, está el famoso haloperidol, que es uno de los antipsicóticos mucho más antiguos y que ese tiene un rango bien amplio de poderse usar. Entonces es un medicamento indicado en psicosis como estas de tipo crónico, que es la esquizofrenia. Además de eso tenemos la risperidona, que es algo mucho más moderno, actual, pero que entra dentro de la nueva clasificación de los neurolépticos. No les quiero hablar ahorita de dosis ni hacerles más énfasis porque también hay una clase que vamos a tener solamente de psicofarmacología. Pero como ya les he dicho, los medicamentos más importantes son estos que se van a llegar a utilizar. Ahora, estos neurolépticos tienen efectos secundarios y efectos psíquicos, que acá en la pantalla ustedes los están observando. Y que estos
tienen que tomar en alguna parte alguna mención importante porque pueden ser muy frecuentes de que se vean. Dentro de los cuadros neurológicos es importante observar que hay ciertos pacientes que responden con cuadros parecidos al Parkinson. ¿Cómo es el Parkinson? Hay temblor, hay como que una facies así que no expresa nada, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo mismo que puede pasar cuando hay un efecto secundario de estos antipsicóticos, sea de los de nueva generación o sea los de antigua generación. Seguimos. Y nos vamos a quedar ahí. A ver, jóvenes, ahora sí quiero escucharlos. Si necesitan hacer alguna pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. Hablaste mucho de lo que hablan solo y se quedan verbalizando solo. Y lo que pasa es que los mayores de edad muchos de los mayores de edad hacen eso. Empiezan en su casa, principalmente los que son dejados más solos y eso, y de la nada empiezan a hablar solitos, como que caminando y hablando solito entre ellos. ¿Eso es algo de la edad o eso ya es un tipo de un trastorno más o menos así? Eso es otro trastorno, querida Lucía. Cuando hablamos de trastornos de tipo demenciales, cuando lleguemos a ese episodio en realidad, que entra mucho más atrás de todo lo que estamos avanzando, vamos a ver que hay también alteraciones parecidas a lo que es en la esquizofrenia. Es más, como que se repite la clínica, pero la edad es distinta. Y también no empieza a la edad que debería haber empezado en la esquizofrenia, ni a la edad que debería haber empezado en un trastorno bipolar, ni en un retraso mental, ¿me entiendes? Entonces, las demencias tienen un cuadro parecido a la esquizofrenia, pero ellos ya han vivido, ellos ya han tenido toda una formación, han tenido una familia, no han tenido alteraciones en eso, no que en la esquizofrenia eso es lo primordial que se va perdiendo. Por eso es que las edades son fundamentales en todos los trastornos, es como que un parámetro que marca. Doutora, uma pergunta tenho de los exames. Yeah. Los exames, usted habló del ataque, de la resonancia magnética y estudos titulares, pero habló de esta atrofia cerebelosa y después la resonancia habla da atrofia cortical. ¿Ese paciente va a tener desequilibrio por causa de esto? Les cuento que es muy interesante ver que hay algunos pacientes que han sido estudiados como los esquizofrénicos de tipo, que han tenido esquizofrenia de tipo desorganizada, indiferenciada, y los catatónicos, que son precisamente estos en los que se ha encontrado la atrofia cerebelosa y que han tenido más alteraciones a nivel así del equilibrio, a nivel de poderse manejar solo, y por eso es que caen en esto. Pero en la esquizofrenia de tipo, paranoide, no se ha podido evidenciar esto. Entonces, no es una clínica que sea la más exhaustiva para el paciente. En realidad, llega a ser como que complementa, pero lo principal son los criterios básicos que se utiliza por el manual de diagnósticos mentales y que eso va a hacer que el paciente se clasifique en esquizofrenia. ¿Me entiendes? No es para todos. Y mais uma pergunta. Em los vídeos que você habló a nosotros en el otro semestre de lo escritor que tenía la esquizofrenia, ¿no? Tem una hora de este vídeo que el paciente quiere quitar su vida, ¿no? Sí. Ese tipo de paciente, nosotros tenemos que actuar de qué manera con este paciente. ¿Qué tipo de actuación? Eso que me pregunto. No te entendí la última parte, perdón, Vivian. ¿Cómo tenemos que actuar con este tipo de pacientes? Exactamente, cuando está en ese punto. Ya. En este punto, Vivian, el paciente tiene que ser internado en un psiquiátrico. Paciente que su vida está corriendo un riesgo y de que puede cometer alguna lesión a otros o se puede autolesionar, entonces necesita una internación urgente en un psiquiátrico mínimamente por el lapso de unos 2 a 3 meses, entre lo que la medicación antipsicótica hace
entre lo que la medicación antipsicótica hace el efecto deseado, se ajusta dosis o se ven otras alternativas de tratamiento. Ojo, que no siempre es el antipsicótico, puede ser alguna terapia electroconvulsiva, el electroshock que se sigue utilizando, o puede ser a base de otros fármacos que se han ido inventando, que en realidad han ido evolucionando en este tiempo. Pero la internación es lo primordial. Si se identifica así, es internación. Mandar con el profesional en salud en el momento que corresponde y que se interne en un psiquiátrico. No hay otra solución para el paciente. Ya, doctora, gracias. Yeah. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Que quiera hacer alguna preguntita? ¿Cuáles son las complicaciones si no es tratada la esquizofrenia? No te escuché muy Doctora. bien, Eduardo. ¿Quién habla? Doctora, Ariel, Ariel, perdón. ¿cuáles son las complicaciones si no es tratada la esquizofrenia, no? Si no es tratada la esquizofrenia a tiempo, las complicaciones principales vienen con el riesgo de su vida, la fundamental, ¿no? El riesgo de su vida de suicidarse, de cometer un autosuicidio. La segunda, de que en realidad pueda mutilarse y quedarse por alguna alucinación. Pongamos el ejemplo, tiene una alucinación de tipo sensitiva, táctil, a nivel de los órganos masculinos sexuales, entonces que pueda mutilarse en esa zona, sí, corre un grave riesgo de vida. Entonces, cuestiones que vengan a alterar así son unas complicaciones muy graves. Además de esto, que también con los factores de mal pronóstico, ya estamos evidenciando de que ya las edades que hayan empezado muy temprano, de que no haya un apoyo de la familia, hacen de que realmente el tratamiento sea mucho más difícil para el paciente y que esto tenga que conllevar a estas complicaciones. Las complicaciones físicas siempre van a venir de lo mental, ojo, ¿no? Entonces, si hablamos que en la mente todo está funcionando mal, seguramente en el lugar donde se desempeñe, sea trabajo, sea el colegio, sea la universidad, va a ser de que hayan alteraciones ahí con todo el ambiente donde se relaciona. Estoy viendo por ahí un ex alumno mío. Jóvenes, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctora, el proceder de un médico entonces general sería tranquilizar al paciente primeramente y hacer respectivos estudios. Digamos, antes no hay que descartar si no está drogado, no tiene algún otro fármaco que esté provocando ese comportamiento o algo así. Mira, el procedimiento de un médico general es importante frente a un proceso de crisis. Si dentro de la crisis hay mucha alteración, mucha agitación, mucha excitación del paciente, porque alguien que está con síntomas negativos, como habíamos visto anteriormente, el embotamiento, el aislamiento, el no hablar, el aislarse, eso no llama la atención a nadie. Entonces, muy probablemente que no lo lleven a una consulta, pero el sí estar alucinando, el sí estar gritando, el sí estar pateando, golpeando, agrediendo a alguien, eso sí van a llevarlo a emergencia. Eso sí puede ser calmado en un momento con algún tranquilizante, algún sedante como una benzodiazepina. Usemos un clonazepam de 2 miligramos en ese momento, tal vez vía oral, o si es algo inyectable, algún diazepam intramuscular para calmarlo. Tal vez funcione unos minutos, pero no funcione mucho más, o un midazolam de 15 miligramos intramuscular. Posteriormente, si ya ustedes han podido recabar y han podido acordarse de su clase de psiquiatría, que les decía que el paciente tiene que haber cumplido más de 6 meses con ese tipo de clínica, con esas alucinaciones, con esos delirios, con esa alteración total psicomotora, con esa alteración a nivel social, entonces es un paciente que no tiene nada más que hacer con ustedes. Ustedes
chao, y lo mandan al psiquiátrico, que allá ya le den su antipsicótico, le den su estabilizante del estado de ánimo, lo ceden más, tal vez necesite más tratamiento, y ahí se termina. ¿Me entienden? Perfecto. Entonces, Sí, no gracias, se doctora. compliquen la vida con eso, porque ustedes solamente una benzodiazepina y nada más, tranquilos con eso. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Quiero que me vean, por favor, ese video, esos 2 videos, que son unos pequeños cortitos, los vean ahora y posteriormente hagamos un comentario. ¿Ya? Voy a hacer un corte acá, porque no sé, creo que ya se me va, no sé si va a poder grabar todo esto, lo que estoy grabando. Bueno, jóvenes. Doutora, uma pergunta. Ya. Quando acesso o link, uma eu mirei que é do escritor, a outra que eu tenho lá dúvida, essa é de esquizofrenia? Porque Esquizofrenia. aparece vários. Porque no link direciona eu para uma página com vários vídeos, não? E aparece o primeiro vídeo, Eberfenia. Eu vou mandar lá a foto para que você mire. Mejor. Ya, mejor me lo envías. Bueno, jóvenes, vamos a hacer acá el corte y el día de mañana seguimos con, creo que ansiedad nos toca, y vamos a tocar temas bien interesantes, sobre todo por este tiempo de ansiedad que se está viviendo y por una crisis de todo el sistema por la cuarentena que todo el mundo está atravesando. Entonces, tal vez sea muy beneficioso para ustedes o para que den algunos indicativos a sus familiares que también deben estar muy preocupados por todo esto. ¿Ya? Volvemos ahora después de ver el video, ¿no? No, quiero que mañana nomás me den su comentario, o si no, me los hace llegar por WhatsApp, mejor para que no saturemos todo esto. Ok. ¿Ya? Un abrazo a Ya, todos doctora. y Gracias. estudien. Hasta luego. Gracias. Chao. Doctora, gracias, besos, abrazos, chao.